el orden republicano, pero ¿cuál es esta iniciativa de ley? ¿De qué se trata? ¿Cómo nace? ¿Y qué es lo que propone? ¿Cuáles son sus viabilidades? De esto nos va a hablar el licenciado Amílcar Popp, él es diputado del Congreso de la República y está justamente en la arena movediza donde nace esta iniciativa. Muchas gracias. Muy buenas tardes a quienes nos acompañamos en la mesa. Agradezco la invitación para poder compartir algunas reflexiones y buenas tardes a todos y a cada uno. Como bien decía Claudia, me toca comentar desde algunas arenas movedizas, efectivamente, pero yo quisiera traer a colación y quizás voy a darle un planteamiento distinto al que Alejandro nos estaba compartiendo y que sin duda va hacia el mismo punto, pero yo quisiera retroceder al debate que el diputado Linares planteó desde que presenta su iniciativa. Voy a tratar de combinar elementos políticos con los elementos jurídicos. Primero, recordar que el diputado Linares Beltranena presenta la iniciativa por una razón concreta. Quería que el expediente contra la entonces fiscal Telma Aldana llegara inmediatamente al Congreso. Ese era lo que pasó. Y entonces presenta la iniciativa para que conocer ese expediente. No hubo más. Más adelante, ahora, los riesgos son mucho mayores, porque ya no solo es la fiscalía, estamos viendo otros objetivos en el escenario político del país y ese juego de poderes que chocan y que hoy, con reformar la ley y generar estas nuevas condiciones, tendríamos efectivamente un Congreso y no un Congreso. Yo a veces me molesto cuando dicen el Congreso quiere reformar, el Congreso quiere hacer. Todavía no es el Congreso. En este caso, el diputado Fernández Linares Beltranena y otros diputados quieren, pero no es el Congreso, porque haremos varios que no queremos o no deseamos y tenemos elementos y posiciones distintas. Entonces todavía no es el Congreso. ¿Cuál es el escenario? Primero, recordemos que el artículo 16 de la Ley de Antejuicio, y voy a leer: cuando un juez competente tenga conocimiento de una denuncia o querella presentada en contra de un dignatario o funcionario que goce del derecho de antejuicio, según lo estipulado por la ley, se inhibirá, el juez se inhibirá de continuar instruyendo y en un plazo no mayor de 3 días hábiles elevará a la Corte Suprema para que ésta, dentro de otros 3 días, la Corte Suprema, 3 días siguientes a su recepción, lo traslade al órgano que deba conocer del mismo, salvo que ella misma le corresponda conocer. El juez no podrá emitir en la nota de remesa juicios de valor ni tipificar el delito. Entonces, pongámosle vida a ese artículo. Se presentó una denuncia contra la entonces fiscal y el juez se inhibe y lo remite a la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene 3 días para remitir al órgano, que es el Congreso. En esos 3 días que median, ahí viene la discusión que Alejandro nos plantea, que no nos lo resuelve la literalidad de la norma. Hoy ya lo resuelve la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Porque la Corte de Constitucionalidad nos tuvo que explicar qué debe y qué puede pasar en esos 3 días en los que la Corte conoce. En términos simples, la posición del diputado Linares es, pues ahí dice 3 días, ¿qué están esperando? ¿Por qué no nos la pasan? Entonces, Linares Beltranena dice, en esos 3 días la Corte rechaza in limine y no tiene derecho a rechazar, porque la ley no le faculta. ¿Por qué rechaza in limine la Corte?
¿Y por qué nos manda la del presidente? Decía en ese momento. Entonces es una visión arbitraria. La Constitución le determina una facultad, hay que aclararle a la Corte que no tiene que conocer. Hay que aclararle a la Corte que no tiene que prejuzgar. Hay que aclararle a la Corte que no tiene que juzgar y que simplemente debe remitir. En términos simples de esa literalidad, parece lógico. Y lamentablemente, en el país hemos tenido diversidad de resoluciones. Y ese es un juego muy perverso, porque las Cortes resuelven de determinada manera, algunas veces fundadas, otras no. Y se genera confusión cuando eventualmente puede ser arbitrario e injusto cuando no hay fundamentos. Y voy a dos casos concretos en mi ejercicio como diputado en la fiscalización. Son circunstancias públicas y creo que tengo la protección constitucional en el ejercicio de mi cargo. Incluso diré nombres. Denuncio por incumplimiento de deberes al ministro entonces de Trabajo, licenciado Contreras, por incumplir el artículo 17 de la ley del presupuesto. 3 veces lo denuncio y 3 veces la Suprema lo rechaza inclusive. Por la misma circunstancia, por los mismos hechos y basado en el mismo fundamento legal, la Corte Suprema lo rechaza in limine, me da la razón y cursa el antejuicio contra la entonces ministra Cintia del Águila y se va al Congreso y se integra la comisión pesquisidora. La comisión pesquisidora recomienda el retiro de la inmunidad y el juicio político lo ganan entonces los entonces patriotas, ¿no? Y no va a juicio. ¿Qué pasó ahí? Yo hasta la fecha no entiendo. ¿Por qué la Corte, en los mismos elementos teóricos, doctrinarios y jurídicos, dice que a uno sí y al otro no? Para mí eso es un error. Es arbitrariedad, la Corte anterior. Y lo mismo eventualmente puede seguir pasando. Entonces, aquí es donde tenemos que traer a colación las dos posiciones. La primera, de Fernando Linares de Terrena, que dice, ya vieron, esa arbitrariedad se la tenemos que quitar a la Corte. Porque cuando quiere lo pasa y cuando no quiere no lo pasa. Entonces, por principio constitucional, el Congreso debe conocer. Eso es una lógica. Y plantea su reforma. Según lo estipulado por la ley, voy a la fase, al punto medular. Se inhibirá de continuar instruyendo, el juez, recordemos, y en un plazo no mayor de 3 días hábiles, decía, lo cursa la Corte Suprema. La reforma dice, trasladará el expediente directamente al organismo competente para conocer. Ya no va a la Suprema y directamente iría al Congreso. En términos simples, es coherente para evitar la arbitrariedad de la que yo mismo fui víctima en mis denuncias y los antejuicios que planteé. Ahí hay absoluta coherencia lógica. Pero entonces es importante traer a colación lo que la Corte corrige y establece. El rechazo in limine. ¿Por qué dice el rechazo in limine? Dice el latín, ¿no? En el umbral de penetrar el Palacio de Justicia, antes de que entre, por 2 principios. El principio del juez natural, por todos los argumentos que Alejandro nos compartió, por el escenario político, porque la figura del antejuicio, sin duda, es una protección y genera un debate político en el marco del equilibrio de poderes. Entonces, en ese umbral, dice la doctrina, es necesario considerar la presencia del juez natural.
ningún procedimiento o acción puede darse sin la tutela del juez, tutela del procedimiento y de la imparcialidad. En consecuencia, ahí es donde funciona que la Corte puede entonces, basado en ese principio del juez natural y basado en lo que la misma ley dice, puede ser espuria, política, ¿cómo? Yo hasta perdí mis notas, pero bueno, ilegítima, política ilegítima o espuria. En principio, quien declara si el antejuicio o la denuncia para perder el antejuicio es política, espuria o ilegítima, es la autoridad encargada de conocerlo. En el caso concreto, el Congreso y su comisión pesquisidora. La comisión pesquisidora analiza todo lo que tiene que analizar, por eso se llama pesquisidora, hace las pesquisas, pregunta, indaga, valora y recomienda. Y basado en lo que encontró, recomienda el retiro o no de la inmunidad, porque a su comprensión es espuria la denuncia o es política, o contrario. Entonces, el argumento de Linares dice, es que no es la Corte quien tiene que resolver eso, es la comisión pesquisidora, es la autoridad encargada de decidir sobre el antejuicio. Entonces volvemos otra vez a lo lógico y a la lógica formal. Puede que tenga razón. Tenía razón hasta que la necesidad del equilibrio de los poderes y la necesidad en el diálogo político y en el marco del control y el equilibrio de los poderes, hasta que se dieron las circunstancias y hechos y generaron una nueva jurisprudencia y la Corte establece que la Corte de Constitucionalidad, que la Corte Suprema entonces sí puede rechazar el mismo. Porque se funda en ese juez natural. Se funda en que en el umbral de la justicia debe alguien corregir ese procedimiento. De eso podemos o no estar de acuerdo. Hace 4 años yo no estaba de acuerdo. Porque decía la Corte, ¿cómo es posible que antes resuelva lo que el Congreso debería resolver? Pero ahora el problema es mucho más grave. Porque la razón por la cual se presenta la iniciativa, si era la entonces fiscal Carmen Aldana, ahora son 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ahora es el Procurador de los Derechos Humanos que van en primera línea. O sea, hay una voracidad en el debate político del país y en el juego de los poderes que quieren una denuncia en el Congreso contra el Procurador de los Derechos Humanos y ahí mismo quitarle la inmunidad o los magistrados. Entonces, aquí ya se vuelve un problema de orden, de institucionalidad del Estado. Más allá del rompimiento del concepto republicano, va más allá de eso. Ni siquiera el elemento dictadura, porque ¿quién ejerce la dictadura? Son fuerzas externas, fuerzas fácticas del país, utilizando una mayoría en el Congreso, tendría en sus manos el poder judicial y otras autoridades, fiscal general, magistrados de la Corte, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Procurador General de la Nación, ministros de Estado y magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, cuando vemos ese escenario de sensibilidad, digo en el estricto sentido de la definición, la sensibilidad de la decisión y la posibilidad de la arbitrariedad, yo no le llamo un asalto todavía. Hay un riesgo de un asalto grave de poder institucional. Lo que argumentábamos y decíamos de que podía ser un riesgo, hoy el riesgo es inminente con esa reforma. Porque entonces le daríamos, y todavía es peor, porque la iniciativa reduce, y eso es claramente inconstitucional, reduce la mayoría que manda archivar. En este momento está regulado de que si no se alcanzan los 105 votos, queda a disposición del Pleno del Congreso el antejuicio para cuando tenga los votos.
La reforma establece ahora que no, que si no se alcanza, con quienes estén, esa es otra modalidad, con quienes estén, esa mayoría va a definir que se archive en definitiva. Entonces van a convocar el domingo, se van a salir un montón, hay prácticas parlamentarias de ese tipo, se desmarcan, hay ausentes, con quórum reducido, cualquier cosa. Y entonces 40, 60 diputados van a estar decidiendo sobre los antejuicios. El riesgo es inminente. Pero yo insisto en que debemos estar conscientes en el escenario jurídico de los argumentos que están sobre la mesa. Porque en principio suenan formales y tienen su lógica en la protección y en los procedimientos. Pero hoy nos ha rebasado el procedimiento. Hoy estamos frente a un inminente riesgo, ya no de rompimiento institucional, de un asalto al poder institucional y de una dictadura de no sabemos quién. No sabremos quién, porque no es el Congreso, en estricto sentido. Claro, hay 40 diputados con posibles antejuicios, denuncias y qué sé yo, pero eso va mucho más allá de eso. Entonces, esos mecanismos de control dejan de ser mecanismos de control. Se rompe el principio de los controles del poder en los tres organismos de Estado. Claro que hay una queja permanente, y habemos muchos abogados que hemos dicho, pero ¿por qué tenemos Corte Celestial? Que es la Corte de Constitucionalidad. Entonces, hay muchos elementos que pueden generar un debate, pero que lo más importante hoy, y es para mí, diría yo, histórico, en el debate del concepto poder en la institucionalidad del Estado. ¿Cómo concebimos la administración de la cosa pública en el ejercicio del poder desde el Estado? Y hoy hay un riesgo inminente. No lo habíamos visto, yo mismo dije, no podemos someter al Congreso de la República a la respuesta de un berrinche o de una revancha política contra el entonces fiscal. Y se impidió varias veces ponerlo en agenda. Pero cuando cambió la correlación de fuerzas, cuando generaron nuevas condiciones y cuando hubo una voracidad contra determinados funcionarios, entonces inmediatamente hubieron 8 votos en la instancia de jefes de bloque y así ha avanzado hasta el segundo debate en su aprobación. Estamos con el riesgo de un tercer debate en su aprobación y su aprobación final por artículos. Cuando señalábamos, yo mismo señalé la inconstitucionalidad de los votos, por ejemplo, para archivar, pues el diputado Linares dijo, bueno, tiene razón, no dijo que yo, tienen razón con ese tema, vamos a aceptar algunas enmiendas. Es que el tema no es que queremos enmiendas, el tema es que no debe conocer el Congreso una propuesta de reforma de este tipo, porque la lesión al Estado, a la institucionalidad y al equilibrio de poderes sería grave. Eso es dicho en términos teóricos, académicos y jurídicos. En términos reales, un conjunto y una masa muy reducida, élite de corrupción que tiene secuestrado el Estado de Guatemala desde hace mucho tiempo, entre ellos, no vamos a dejar de decirlo, empresarios, militares y políticos, hoy quieren asaltar el Estado para generar una impunidad que les dure los siguientes 25 años. O sea, no solo es la iniciativa de la ley, por supuesto, es lo que generaría en el debate nacional y en la toma de decisiones en la institucionalidad. Pero yo insisto en hacer la reflexión de los argumentos que se esgrimen a partir de la literalidad de la vigencia de la actual ley